Buenos días y arriba España. Gracias por vuestra asistencia, teniendo en cuenta unas dificultades que está venir hoy al centro, gracias a esta maravillosa alcaldesa que nos va a bloquear un día de estos y no vamos a poder salir de nuestras casas. Pero en fin, aquí estamos y para mí hoy es un honor contar con la presencia de Francisco Torres y también de Fernando Paz, dos escritores e historiadores que se dedican a la ardua labor de que no se pierda lo que es la vida, la historia de José Antonio, de nuestros fundadores y de nuestra doctrina. A continuación va a intervenir Miguel Ángel Vázquez, que es el editor de esta obra, y nada más. Agradecemos, ya sabéis que aquí está vuestra casa y aquí normalmente siempre estamos, y también os pediría que si alguno de vosotros tiene algún escrito, periódico, documento, de esas cosas que os estorban en vuestras casas o sabéis a ver que les estorbe, que aquí a nosotros nos viene muy bien porque estamos tratando de ampliar y crear un museo en condiciones con la historia de la Falange. Nada más. Gracias. Miguel Ángel. Bueno, pues más de lo mismo. Agradeceros a toda la presencia en este día tan gris y tan frío, según me cuentan. Y con Madrid bloqueado por la propia alcaldesa, pero vamos, a cambio de vuestra presencia intentaremos ser breves, yo por lo menos. Gracias también a los profesores Paz y Torres. Me hace extraño llamarles así porque son queridos amigos, pero son profesores y además también, según me cuentan, muy buenos. Y por último y definitivo, gracias a la Hermandad de la Vieja Guardia por su generosidad. Aquí voy a hacer un paréntesis porque que se haya elegido este lugar para presentar este libro ha sido muy criticado. Y pues bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy miembro de la Hermandad de la Vieja Guardia desde hace por lo menos 20 años, lo cual me parece lo más natural del mundo presentar un libro en mi propia casa. Pero aparte de eso, haciendo memoria, las últimas 3 presentaciones que ha habido aquí las he montado yo, aunque no eran libros de mi editorial, y todo el mundo acaba muy contento. Y por último, el libro anterior del profesor Torres tuvo 3 ediciones, la segunda se presentó aquí. Pues bueno, yo creo que blanco y en botella, que este es el sitio ideal para presentar este libro. Hoy es el día de San Francisco Javier, felicidades a todos los Javieres. Es el día de Navarra, felicidades a los navarros, yo soy navarro. Y es también el 81 aniversario de la creación del Cara al Sol. Enhorabuena a todos los que lo cantáis, por lo menos de vez en cuando. Ahora los profesores Paz y Torres hablarán de este libro, que es un libro doloroso. Es un libro doloroso porque trata de 232 falangistas asesinados desde el inicio de la guerra hasta el fin del año 36. Sobre esto, aclarar un poco su gestación. Yo soy hijo de Vieja Guardia y de divisionario, y veraneante en Alicante durante toda mi infancia y primera juventud. Sorprendentemente, he estado muchas veces en la casa prisión. Tengo fotos con todo tipo de turistas en todo tipo de bikinis, pero nunca había estado en el cementerio hasta el año pasado, y nunca había estado en la cripta de los caídos por Dios y por España hasta este mismo año. Y es una cosa impresionante. Ya me impresionó el año pasado y me quedé con la copla de que este año era un aniversario redondo, el 80 aniversario de todas esas asesinatos. Pero el pistoletazo de salida lo da un artículo en una revista de divulgación, cuyo autor es a la vez autor de una novela, a mi entender mal documentada y mal escrita, pero sobre esto hay opiniones. Sobre lo de mal documentado, no. Porque confunde, la novela se titula Los 52 y confunde los 52 camaradas fusilados por su participación en la columna de intento de liberación de José Antonio con los 52 camaradas asesinados en la saca del 29 de noviembre. Una cosa que no pasó inadvertida al profesor Torres en la presentación en Alicante es que le cité, y Torres hace un distingo entre historiadores, escritores y falangistas. Yo reconozco que soy falangista y que por lo tanto esto no es un libro de un editor falangista, sino un libro de un falangista que edita. Paco se quedó con ese matiz. En resumen, es un libro sobre todos los asesinatos
por defender sus ideas, o ni siquiera en muchas ocasiones por mantener sus ideas en el 80 aniversario de sus asesinatos. Ahora, cuando le toque, Francisco troceará bien el libro y que se meta hasta donde él quiera, pero que se hablará, pues eso, de las 4 columnas que intentaron liberar a José Antonio, la relación definitiva del fusilamiento, que es en realidad el único capítulo que trata de José Antonio propiamente dicho. El resto trata de los seguidores de José Antonio. Y sobre los seguidores de José Antonio, había una frase de José Luis Gómez Tello, que fue uno de ellos, y en esta biblioteca que tengo a la espalda figuran muchos de sus libros, porque fue un consumado periodista. Gómez Tello fue uno de ellos, empezando en el SEU de bachillerato y acabando como redactor del diario Arriba de los 40. Y decía: cuando seas capaz de morir por la bandera alzada por un hombre, hay que pensar en la fuerza torrencial de esa idea. Hay otra juventud, también había entonces, que piensa, planifica, esquematiza, pero es incapaz de sentir el impulso de una suprema poesía política y sería incapaz de morir naturalmente por sus perfectos planes y esquemas mentales. Aquí suelo acabar con una bonita poesía, pero vamos a dejarlo por otra ocasión. Vuelvo al principio, muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras, Fernando Paz, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Es para mí un honor y un placer estar aquí y además que Francisco Torres, el autor, y Miguel Ángel Vázquez, el editor, me hayan requerido para dirigir unas palabras que procuraré breves a los presentes, a los que de paso, naturalmente, quiero agradecer su presencia aquí también esta mañana. Bueno, la última vez que estuve aquí, en esta casa, fue para asistir a la presentación del anterior libro de su autor, sobre José Antonio, la segunda edición, como se acaba de recordar, y desde luego es un placer volver aquí para presentar esta vez este segundo libro del autor también sobre José Antonio. Yo, antes de conocer a Francisco Torres, conocí su obra El último José Antonio, de la que me habían hablado estupendamente bien, y como tengo la costumbre de comprar todo lo que se edita sobre el personaje, pues inmediatamente lo compré. Admito que estuvo el libro como una especie de un mes encima de una mesa antes de que lo leyera, y cuando por fin me atreví a abrirlo, pues con sinceridad me pareció lo mejor que se había escrito, o al menos que se había publicado, sobre el tema. Y además tenía el aire de las cosas que se escriben y que están destinadas a permanecer como algo definitivo. Y ello por varias razones. La primera es que el nivel de lo que uno puede encontrarse en aquel libro, y en este también, de Francisco Torres, es poco común. La precisión, la justificación de cada aseveración, las razones que aduce, vuelven la obra inatacable. Estoy seguro de que sus escritos sobre José Antonio quedarán como clásicos sobre el tema. Pero la segunda y más importante razón es que Torres ha abordado el tema de José Antonio con una absoluta libertad y sin prejuicios. Ya el hecho de que se atreva con el personaje pues denota una cierta valentía. Y no tanto por lo que algunos pueden creer, en cuanto a que por estas veredas se reparten pocas sinecuras, que también, y ni siquiera por toda la censura que a uno le reporta tratar según qué cosas sin doblar la cerviz, sino porque hay tantos mitos sobre el personaje que siempre se dice algo sobre él que molesta a alguien. Y es que con José Antonio pasa que todos creemos haberlo entendido mejor que nadie, creemos haber entendido mejor que nadie aquello que José Antonio quería y pretendía para España, y nos molesta que otro parezca desvirtuarlo, y nos alegramos en cambio cuando ese otro nos ratifica en aquello que nosotros creíamos. Eso no es malo, todo lo contrario, ese deseo de propiedad es la expresión de un genuino amor hacia aquello que pretendemos retener para nosotros. Con José Antonio, ya lo sabemos, ha pasado que todo el mundo ha querido tener esa interpretación, esa clave, y por eso hemos asistido a una danza interminable que ha terminado en parte por desdibujarle, haciéndole pasar por cualquier cosa, ideológicamente hablando, según el gusto de cada cual. Y que en esto, como en muchas otras cosas de la vida, pues en lugar de adecuarnos nosotros al objeto de nuestro estudio o de nuestra admiración, no pocas veces lo que hacemos es adaptar este a nuestras conveniencias. Al hilo de esto, es que conviene reseñar que Francisco Torres ha entrado en muchos de los asuntos que el tiempo, y no pocas veces esa adaptabilidad de las conveniencias, había ido forjando. Y ha entrado con la guadaña en la mano. Los ha abordado sin ningún complejo, incluso de un modo, hasta cierto punto, iconoclasta. El primero de ellos ha sido el de la presunta aquiescencia de Franco en la muerte de José Antonio, ante la que el caudillo se habría inhibido, dada la sombra que el primero habría hecho al segundo. Tesis que literalmente destrozó.
En su anterior trabajo le dedicó el suficiente espacio como para que hayamos ahora de insistir en ello, ¿no? La acumulación de pruebas que adujo fue tal que no creo que nadie, en un futuro más o menos mensurable en términos de una vida humana, tenga ánimos para hincarle el diente al asunto en términos contradictorios. En el libro del que hoy nos hablará, trata también otros asuntos como el apoyo de José Antonio al alzamiento, una especie de tema tabú durante muchos años, ante el que se dieron versiones de lo más descabelladas, entre las que se incluye la de que el jefe falangista habría permanecido más o menos neutral, y a las que, esto se ha dicho con frecuencia, finalmente se opuso. La verdad es que José Antonio instó a la rebelión, como no puede ser de otro modo, en un hombre que vio venir el desastre al que conducía la República y que trató de adelantarse a la guerra civil, una guerra civil que entre los sublevados nadie quiso y menos que nadie él. Como es natural, intentó asegurar la primacía política de la Falange, aunque la gravedad de la situación hizo que finalmente tuviera que renunciar a este propósito, terminando por subordinar sus planes al bien de la patria. El dilema de José Antonio es que, dada la exigüidad de la Falange, sabía que no podría triunfar por sí sola y que necesitaba del auxilio del ejército, pero que al mismo tiempo este no se limitaría a hacer de comparsa armada de la Falange. El tiempo era un problema. El crecimiento del movimiento, fundamentalmente entre los sectores derechistas de la sociedad, y su penetración entre la oficialidad del ejército eran hechos ciertos, pero insuficientes en el verano de 1936, dada la precipitación de los acontecimientos. Fue pues un proceso que no pudo completarse y tomó a la Falange en una situación de descabezamiento ya conocida, en la que la afiliación era tan completamente volátil que bastaba que alguien manifestase su voluntad de pertenecer a la organización delante de un afiliado para que su pertenencia a ésta se diese por buena. Al hilo del encierro de José Antonio en la cárcel, se detiene Francisco Torres en la narración de los intentos de los falangistas levantinos de liberar a su jefe, fracasados en medio de la indecisión propia y de los titubeos militares lógicos, por otra parte, en situaciones como la que se produjo en España en julio de 1936. Tampoco se ha detenido ante los relatos de la muerte de José Antonio, que ha fustigado incluso ante la pretensión de algún autor que ha rehabilitado versiones superadas, versiones que ha desacreditado con una firmeza otra vez inatacable. Algo también me gustaría puntualizar. Durante largos años lo que se ha escrito sobre José Antonio ha sido antes literatura que historia. Pero Torres hace historia y no literatura, y lo hace con la precisión de uno de esos historiadores cuya solvencia le permite a uno citar su obra y su seguridad de que no le aguardan sobresaltos, sino todo lo contrario. Porque hemos tenido que soportar durante mucho tiempo libros de historia sobre José Antonio escritos desde ópticas diversas. El peor de todos, uno perpetrado por cierto periodista protestante, que no sé si a estas alturas el autor incluirá en su currículum o si la vergüenza le habrá alcanzado a tiempo como para desear su inclusión en el listado de descatalogados, destino quizá generoso para dicha obra. Pero otros muchos, aún sin abismarse a esas cimas de indignidad, tampoco han mejorado en exceso sus prestaciones. Y sin embargo, estas obras eran de obligada cita porque estaban construidas a partir de un trabajo profesional que utilizaba fuentes homologadas en la profesión y por tanto tenían una defensa corporativa asegurada, lo cual representaba la salvaguarda de sus derechos a ser amplificados en los medios y a que sus conclusiones, por descabelladas que fuesen, fueran tenidas en cuenta. Frente a eso, lo que se levantaba era un edificio todo lo más literario. Durante muchos años, poco más se ha producido. Algunos intentos enormemente loables, como los de Salvador Ceprián y Enrique Uribe, obtuvieron logros considerables, pero no ha sido extraño que se estrellen contra el silencio de lo establecido. Conste que esa literaturización no es que fuese nada malo, pero era insuficiente para acometer una limpieza a fondo que hiciese justicia al objeto de estudio. Por eso ha tenido que venir Francisco Torres, al que no hace falta que le desee mayor éxito, a levantar una obra verdaderamente sólida desde el punto de vista rigurosamente histórico. Es muy posible, para terminar, que al propio José Antonio no le hubieran molestado esas tentativas más o menos líricas acerca de su persona o su obra política, pero es seguramente cierto que le hubiéramos complacido mucho más con obras como la que hoy presentamos. Muchas gracias. Bueno, después de Fernando Páez ya no sé qué decir, ¿verdad? Ya me ha puesto a mí que no sé si me va a quedar bien yo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo estoy muy agradecido por haber venido aquí a presentar este libro en la Hermandad de la Vieja Guardia, porque en realidad este libro habla de miembros de la Vieja Guardia, que era algo importante que yo quiero aquí señalar. Y también porque, bueno, vamos a hacer una presentación de otra manera, porque entiendo que por el lugar en que estamos no es un lugar neutro.
y por lo tanto hay razón de proximidad con la figura de José Antonio y con la obra de José Antonio, que son indisociables, ¿verdad? Hay una frase en el libro rescatada de unas hojas de Miguel Primo de Rivera, en el cual le dice a su hermano, poco antes de que lo ejecutaran, sabiendo ya que naturalmente le van a ejecutar, que su vida ya no es su vida, porque su vida ya es la Falange, y él entrega su vida a la Falange y va a permanecer vivo en la Falange. Una frasecita que, bueno, pues a muchos les da últimamente por olvidarse, ¿verdad? Hay una cosa que yo digo y que, en fin, quiero compartir con ustedes en otro tipo de actos, y es que este es un acto de la memoria histórica. Es decir, dice la ley, esa infausta ley, claro, está escrita de otra manera como se aplica, naturalmente, que está hecha para honrar a las víctimas de la guerra civil. Bueno, pues si está hecha para honrar a las víctimas de la guerra civil, los protagonistas de este libro de José Antonio, esos 200 y pico falangistas que yo he identificado, naturalmente también son víctimas de la guerra civil, y por lo tanto podemos presentarnos en cualquier sitio alegando que vamos a hacer un acto de la memoria histórica. A veces caemos en la tentación o en el error, ¿no?, de situar, de dejar al enemigo, al adversario, las palabras. Perdemos la batalla de las palabras, la ha perdido, en fin, eso que se llama hoy gobierno, y naturalmente lo que representa sociológicamente, pero también la hemos perdido nosotros. Hemos dejado que parezca que la memoria histórica es la de ellos, y por lo tanto tenemos que salir a reivindicar, ¿no?, a hacer actos de la memoria histórica real, naturalmente, fuera de nuestro, lo que es nuestro lugar donde estamos. No hay que dejar que el adversario se apodere de las palabras, sino que hay que combatirlo con las palabras. He leído a raíz de este libro, ya saben, una cosa que todos padecemos y a mí me hace mucha gracia, que es el fuego amigo, que a veces es peor que el fuego enemigo, ¿verdad? Y yo he leído por ahí que alguien dice o ha escrito, bueno, otro libro más de José Antonio, ¿verdad? Ya está bien, lo que tenemos que hacer, esto de los que tenemos que hacer y nunca hacen, ¿no?, es bastante usual, sobre todo desde que existe esto del internet, y uno puede teclear lo que quiera, a las 5 de la mañana en su casa, pues teclea lo que se le ocurre, ¿verdad? Y lo que hay que hacer, pues naturalmente este señor que está a mi derecha, ¿qué ha hecho?, ¿verdad? Mientras que otros le critican por hacerlo, pues tiene su gracia. Pero es que además de eso, hay una cosa evidente, esto de la memoria histórica es un componente ideológico, y nosotros no sé si nos estamos dando cuenta o no nos estamos dando cuenta, pero se ha convertido en una parte de la ideología que existe hoy en la sociedad, y se ha convertido en un elemento de debate político. Y por lo tanto, como forma parte de ese entramado, abordar la memoria histórica es también estar en la política actual, cada uno naturalmente desde el lugar en que le corresponde. Y en esto quería detenerme porque este libro yo no pensaba escribirlo, nunca se me hubiera ocurrido en la vida escribir este libro. Ha sido una imposición casi de Miguel Ángel, un atraco a mano armada. Aproximadamente me ha costado no dormir durante mes y medio para poderlo hacer, para que estuviera a tiempo. Naturalmente, después de muchos años de investigación y de acumular papeles, que es un vicio que uno tiene y que me permitía naturalmente hacer eso. Nunca hubiera hecho, no se me hubiera ocurrido. Y eso que yo personalmente en el libro hay muchas de mis vivencias personales, porque yo tuve la enorme fortuna de conocer de primera mano, no porque se lo han contado y se inventan cosas, ¿no?, a unos falangistas de un pueblecito de la Vega Baja, que es Rojales, que estaban presos en la cárcel, que matan a José Antonio, y me contaban de primera mano, porque fueron los primeros que preguntaron a los guardias de cómo había sido la ejecución de José Antonio, ¿no? Y tuve la enorme suerte de conocer a José Victoria Pamiés, que era uno de los, porque era jovencito, se escapa de que lo fusilen y sobrevive durante muchos años, pero relativamente hace poco, de estos que fueron a salvar a José Antonio, que son capturados en el comando de la Vega Baja cuando los atacan. Y tuve la enorme fortuna de conocer durante muchísimos años a Llanitos Marco. Llanitos Marco es uno de esos personajes de la historia perdida, para desgracia nuestra, que fue el enlace de José Antonio en la prisión. Esta chica valientemente, que era muy jovencita, entró en la prisión hasta el 21 de julio de 1936. Se jugaba la vida cada vez que entraba, como ustedes se pueden figurar, y fue el enlace permanente. Naturalmente yo era muy joven y además no tenía esa costumbre de registrar, ¿no? Por lo tanto tengo que tirar de mi memoria,
y nos contó muchísimas veces esos días de cómo entraba en la prisión, que hablaba con José Antonio, cómo pasaba las órdenes para que Carmen, Margot y la tía Ma, con su coche, personalmente conduciéndolo, llevaran las órdenes al cuartel de Alcoy. Ya sabemos, como ha dicho antes Fernando, que ahora hay algunos por ahí que están inventando. He leído por ahí una versión de un libro que me pasó Álvaro el otro día, en el cual, sorprendentemente, Falange Española y José Antonio no tuvieron nada que ver con la guerra civil. Naturalmente no se sumaron, sino que fue al final resultado de las circunstancias. No, ya no quedó más remedio, ¿verdad?, dándole una patada a la historia totalmente. Y lo peor es que, bueno, pues tienen escuela que además sirve de, voy a decirlo así, de risa para el adversario. Claro, cuando lee uno esas cosas y si el adversario tiene que morir de la risa, ¿verdad? Bueno, pues se cuenta en el libro, Margot, Carmen, la tía Ma, en su coche, que era el único que tenía, pues iban para arriba y para abajo a llevar las órdenes al cuartel de Alcoy. Tenían que haber llegado hasta Cartagena, pero les descubren el coche, ella acelera, cuando vuelven son detenidas en San Juan, casi se escapan a punta de pistola hasta que logran llegar al hotel. Y son esta historia que yo he ido intentando rescatar, o cómo la propia Carmen aparcaba y Margot aparcaba en el coche a partir del 13 de julio de 1936 delante de la casa prisión. Bueno, yo le llamo la casa prisión, entonces era la prisión provincial, porque pensaban que iban a sacar a José Antonio a matarlo como a Calvo Sotelo, y entonces se pasaban haciendo guardia con el coche las dos, y naturalmente supongo tendrían algún arma, ¿verdad? Pues naturalmente para evitar estas cuestiones, ¿no? Yo creo que en cierta manera había que rescatarlo. Y luego la historia de estos 200 y pico falangistas que son asesinados en Alicante entre julio de 1936 y aproximadamente febrero de 1937. Cuando uno, no quiero estipar el libro, yo soy un historiador que le gusta mucho, que tiene una tendencia, hecho con lo de la División Azul, a buscar la historia de las personas, o sea, de este colectivo humano, e intentar rastrear, encontrar lo que son sus cartas, las cartas personales, lo que quede del testimonio, para que no sea, en fin, esté influido por lo que te cuentan después, ¿no? Y naturalmente yo quería reconstruir la historia de estos 223 hasta donde fuera posible. Y cuando no he querido ser duro, es un libro duro, es un libro triste, es un libro en el cual uno sale, si quiere uno, en fin, con un doble sentimiento, ¿no? Un mal sabor de boca, porque se encuentra la muerte de estos chicos, la mayoría de ellos muy jóvenes. Y por otro lado, en fin, porque nosotros seguimos considerando, ¿no?, que aquello fue una heroicidad. Espero que ningún guionista de cine lo coja y lo convierta en cualquier cosa, ¿verdad? Y naturalmente cuando se cuentan algunos de los hechos que vienen en el libro, uno se plantea algo que he hecho para un artículo que me pidió por una entrevista en Sierra Norte Digital, y se encuentra con eso de ¿qué habría hecho el adversario a la izquierda si tuviera ejemplos como los que aparecen en este libro? Porque evidentemente es porque no los tienen, porque si los tuvieran, vamos, nos los pondrían mañana, tarde y noche, ¿verdad? Pero no los tienen. Y nosotros, que los hemos tenido y los seguimos teniendo, en muchos casos lo que hacen es jurar, ocultarlos, porque son personajes molestos. Estos 223 que mueren allí, más dos más, en fin, se podría alargar la lista, ¿verdad? Son personajes molestos, porque lucharon donde lucharon, cayeron donde cayeron y estuvieron donde estuvieron. Y naturalmente algunos de los que se dicen sus seguidores, pues naturalmente les molestan, porque como decía antes Fernando, hay que adecuarse no al personaje, sino el personaje lo adecuo a lo que yo pienso en cada momento. Y de alguna manera en este libro era importante hacerlo. La verdad es que yo al final, en un libro me planteaba muchas dudas, por la prisa, yo no sabía cómo hacerlo, pero al final me siento muy orgulloso de él por lo que cuenta, ¿verdad? Porque por un lado tenemos una breve introducción que situar en el marco de estos personajes, que es la historia de la Falange, cómo surge en Alicante, que tiene su importancia, porque figúrense ustedes que en 1934, al principio, José Antonio se va a dar un meeting en Callosa de Segura, que probablemente no sabía dónde estaba Callosa de Segura, y se va a dar un meeting porque hay un número de falangistas importantes que llevan un cine que era una plaza de toros convertida en cine de verano, que se sigue conservando. No sé si la placa que había seguirá, probablemente le han quitado, y según las crónicas que yo he recogido, que no son, lamentablemente ni se conserva el discurso, ni entonces había publicidad, ni propaganda de la incipiente Falange para recogerlo, y los periódicos de la zona, que había muchos, porque editaban muchas hojas locales, pues naturalmente reflejan ese acto, y te dicen que está lleno, y te dicen que hay falangistas o gente que ha venido de los diversos pueblecitos
no, que vuela a la Vega Baja. Es una cosa curiosa, tanto curiosa como importante, que nos explica por qué estos chicos se preparan para sublevarse, ¿no? Pero para sublevarse además a las órdenes de José Antonio. No es que había negociaciones, no, están a las órdenes de José Antonio, que organiza desde Valencia hasta Cartagena lo que va a ser la sublevación, ¿verdad? Y está ahí en el libro, claro, esto le va a molestar a algunos, yo lo siento mucho por él, ¿verdad? Ya sé que me pondrán fatal, pero ¿qué le vamos a hacer? Y luego como estos chicos, que además son gente muy humilde, hay que repetirlo, es decir, son gente que trabaja en el esparto, que era lo que había entonces, no había regadíos, todavía Franco no lo había por hacer pantanos, y naturalmente en esa zona donde yo soy de Murcia, pues naturalmente lo que había eran montes de esparto. Y esta gente trabajaba en el cáñamo, eran rastrilladores, cortadores, etcétera, que era la industria más importante en este lugar. Y es allí donde nace también un importante sindicato falangista dedicado a estos trabajadores. Sindicato falangista que además, también en el libro, pues se ocupa del problema de los salarios enormes que hay de esta gente, que son el equivalente a los jornaleros, ¿verdad? Y también al mismo tiempo inspiran un poco lo que va a ser una parte ignorada, boicoteada, no lo sé cómo decirlo, de lo que es el planteamiento agrario de la falange, el discurso agrario, porque todo el mundo está con esto de la nacionalización de la tierra, pero claro, se olvida que había pequeños y medianos campesinos y que la idea era naturalmente crear comunidades. Y José Antonio hace, y luego está en uno de los documentos que conservamos de las ponencias del Consejo, en el cual naturalmente se habla de esta situación, de cómo organizaron los sindicatos agrarios para este tipo de campesinos al estilo de los norteamericanos que se hacen en la década de los años 30, y naturalmente este discurso es importante, incluso cómo deben ser los pueblecitos ideales falangistas de campesinos, ¿verdad? Uno si se molesta en leerlos y luego los compara con estos que se crearon después de colonización, pues se va a encontrar con unas curiosas coincidencias, ¿verdad? Y eso va a atraer a toda esta gente. Y es importante, ¿no? Porque revela, al final del libro hay un análisis sobre las profesiones de estos falangistas que he podido localizar. ¿Y qué nos encontramos? Pues es curioso porque a 18 de julio de 1936 el porcentaje de estos campesinos, jornaleros, etcétera, es equilibrado con respecto a otros grupos sociales. Quiere decir que lo que era la composición de la falange que llega a la guerra civil, naturalmente es muy distinta a la de 1933. Ya no son los señoritos ni nada de esto. Y cuando uno lee el libro, pues se muestra que estos chicos, antes Miguel Ángel ha hablado de las 4 columnas, en total unos 400 hombres, que no está mal, ¿verdad? Porque había otros 100 y pico metidos en la cárcel. Bueno, pues estos chicos que van a salir desde 4 puntos distintos de la geografía, ¿cómo se van a sublevar? Pues miren ustedes, los que van a rescatar a José Antonio con un camión y una camioneta que roba la punta pistola, ¿verdad? Que encima se les rompe y no tienen gasolina, para un autobús para robarle la gasolina, llevan 6 escopetas, unas cuantas pistolas. Lo que sí llevaban eran paquetes para curas de urgencia, era lo único que le había dado el presupuesto para iniciar la sublevación para comprar, ¿no? Pero es que esos eran los que salen de Callosa de Segura, de la Vega Baja, pero los pobres de Crevillente solo tenían un coche. ¿Y cómo se van a rescatar a José Antonio? Pues sacaron un billete de tren. Se sacaron un billete de tren para ir a Alicante a rescatar a José Antonio. Y así podríamos seguir, ¿no? El que tiene un coche va en un coche, el que no en bicicleta. ¿Cómo pasaban las órdenes que se empiezan a circular desde la tarde del 17 de julio? Pues un humilde barbero pues se dedicaba a pasar, mientras iban a la barbería, los mensajes, ¿verdad? Y luego en bicicleta había uno con un capazo que llevaba unas pistolas que habían podido comprar y que naturalmente iba repartiendo en el capazo por el pueblo montar una bicicleta. Bueno, quiero decir que esto da una idea, en fin, de cuál era este conjunto de señoritas, como se suele decir, falangistas, que van a dar la vida por José Antonio, como se llama el libro, unos físicamente, porque lo van a matar por ir a rescatar a José Antonio, y otros naturalmente ideológicamente. Y hay una cosa importante, que es por lo que Miguel Ángel quería hacer el libro, como ha dicho, es decir, José Antonio lo llena todo. No hace falta ir muy lejos para darse cuenta, ¿verdad? El problema es que no fue solo José Antonio, ¿verdad? Murieron muchos falangistas, y es lamentable, yo tengo que decir, que a fecha de hoy ignoremos cuántos falangistas son asesinados en la retaguardia republicana. Y no es porque no esté en la documentación, que está, sino porque nadie ha tenido tanta exaltación, ¿no?, la intención de recuperar esa historia
y sacar la lista de los falangistas asesinados en la zona republicana durante la Guerra Civil. Es muy lamentable que ni tan siquiera sepamos quiénes fueron estos camaradas, ¿verdad? Se habla siempre, claro, al final el olvido, la marginación, mentira. Ni fueron olvidados, ni fueron marginados, porque como todos sabemos, en cada pueblo había una cruz o una lápida en la cual estaba el nombre uno debajo de otro. Por eso la memoria histórica lo primero que tenía que hacer era quitar esas lápidas, porque hay que borrar el recuerdo de ellos para que nadie establezca la relación causa-efecto. Yo no he querido ser, hay que no ser sangrante, porque esta gente murió, hay muchas cartas, ¿no? Todo el mundo conoce lo de José Antonio, pidiendo perdón por la sangre derramada, pero es que hay muchas cartas escritas porque les permitían escribir para despedirse de los familiares, y casi todas ellas, las que yo reproduzco, piden a los familiares que perdonen, incluso a los que les van a matar. Y por lo tanto eso creó una especie, ¿no?, de olvido para la reconciliación. Muchos de ellos fueron muy remisos a lo largo del tiempo de contar estas cosas. Ya era bastante, ¿no? Estaban ahí, se veía que habían sido caídos por Dios y por España, estaban en las listas de los pueblos, pero por eso había que quitarlos, porque había que quitar la relación causa-efecto. En el libro se cuenta en algún caso, como después de la guerra, fulanitos son detenidos porque han asesinado a no sé quién y a no sé cuántos, y naturalmente eso te lleva al consejo de guerra y al paredón de fusilamiento, ¿verdad? Pero por esa razón, ¿verdad? Y que hay que subrayarlo, porque hay una relación causa-efecto directa que naturalmente se quiere obviar. Pero después de llegada la transición ha sido cuando este proceso se ha iniciado mucho antes de que estuviera la memoria histórica, y naturalmente ahora sí que ha sido el olvido. Es decir, no ha habido interés por parte de los propios falangistas a la hora de rescatar esta memoria de estos caídos, ¿no? Y por lo tanto Miguel Ángel, que es falangista, naturalmente pues ha hecho esta enorme labor de que por lo menos se preserve el nombre de estos chicos que además eran de una generosidad absoluta, porque yo no he tenido tiempo de profundizar, pero hay muchos que se citan que después de haberse escapado de la muerte, porque de forma más o menos milagrosa, se van a Rusia a combatir en la División Azul y mueren en la División Azul, mueren en el frente ruso. Hay una lista en el libro de los cargos de la falange anterior a la guerra de Alicante, y uno se ve listado y al lado pone asesinado por los republicanos, etcétera, 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 y naturalmente hay algunos caídos en la División Azul de Rusia. Es un detalle importante, hay un personaje que aparece ahí, y creo que es de estos que debemos reivindicar, ¿no? José Gil Alpañés, vieja guardia de falange, que es de los que están en Alicante, porque aparte de las columnas que convergen sobre Alicante, hay otra que se ha formado en Alicante, naturalmente para participar en ese intento de rescate. Después se irá a Rusia, se salva de la muerte, lo cogerán prisionero, estará 14 años prisionero. Hay una anécdota, la enorme, en fin, no sé cómo decirlo, idea de que el servicio no hay que buscarlo recompensa, ¿verdad? Hay un momento en que muere el primer prisionero en un campo de concentración, al menos donde estaban ellos. Ya no hay oficiales, ahí están los soldados, ¿verdad? Los oficiales los han separado, mueren, y entonces estos lo llevan allí y se quedan con el cadáver, pese a que los rusos, los guardias del campo dicen, no, meten ustedes ahí, se acabó, no, ellos se quedan allí velando el cadáver, y luego, naturalmente, cuando lo dejan van a la barraca. Y en el barracón, José Gil Alpañés se levanta y dice, los que quieran pueden salirse, pero nosotros vamos a cantar el cara al sol por el camarada caído. Estas cosas son las que de alguna manera voy recogiendo en el libro. Hay gestos increíbles, ¿verdad? El de un padre que cuando llegan al asesinato el 29 de noviembre de 1936, hay unas sacas en la prisión. Unas sacas que están organizadas, ¿no? Esto que muchas veces en el libro se cuenta la explicación. Es decir, cuando uno coge un libro de estos de la memoria histórica, resulta que siempre hay una excusa, siempre hay una justificación. Es que han bombardeado y claro, la masa, lógicamente, venganza, va a saltar la prisión. Con la masa que va a saltar la prisión, que se organiza en una columna, lleva camiones, del Hércules Club de Fútbol, por cierto, lleva ametralladoras, ha salido la columna anarquista y lleva una lista. Y va con la lista a sacar de la prisión, ¿verdad? Y no es que fuera una prisión, no, es que estaba organizada, les tocaba a las 10 de la mañana en la prisión provincial, a las 4 de la tarde en el reformatorio, por la tarde en el Castillo Santa Bárbara, y al día siguiente otra vez en la prisión provincial. Una masa un poco extraña, ¿verdad? Y llegan allí con la lista y ahí están detenidos un padre y un hijo, son falangistas.
el padre y el hijo tienen un nombre Haroldo, ¿no? Y claro, Haroldo no hay mucho. Y entonces el padre ve que está en la lista su hijo porque había pasado por un juicio anteriormente, le habían puesto unas multas, luego lo condenaron a muerte, en fin, un proceso de historia larga. Y naturalmente cuando el padre ve la lista, dice, Haroldo, dice, soy yo. ¿Sabe para lo que van a salir? Claro, no tenía ni mucha duda, ¿verdad? Y entonces va, y como están allí, se entra en la celda y le dice al hijo, bueno, es que me trasladan, adiós, no te preocupes, no me va a pasar nada. Y naturalmente lo ejecutan esa noche, o esa tarde-noche. Andando el tiempo, el hijo conseguirá pasarse a los nacionales, entra en el ejército, se hace provisional, creo, y muere en el frente luchando con el ejército nacional. Hay un testimonio, a mí siempre me lo contaban de pequeño y siempre me ha llamado la atención de unos padres que mueren dos hermanos. Sus dos hijos están presos en la prisión, que es el día de la saca, y se enteran que se lo llevan al cementerio, ¿verdad? Y los padres van al cementerio, los van a fusilar allí delante de las fosas, ¿verdad? ¿No? Y naturalmente porque quieren despedirse de su hijo hasta en ese momento que los van a ejecutar, ¿verdad? Bueno, este tipo de testimonios que yo con mucho cuidado no quiero tampoco despertar, no sea que alguien se le inflame el espíritu, ¿verdad? Son cosas que hay que recuperar, ¿no? Porque que están ahí. Cuando uno empieza a leer, porque claro, yo tenía mucho interés en que se conservaran los nombres. Y tenía la lista de los 200 y pico con su nombre, apellido, fecha, lugar donde los matan, etcétera, ¿verdad? Tenía que recuperarlo. Y cuando uno repasa la lista, empieza a ver hermanos y primos, porque se cruzan, son del mismo pueblo. Y claro, es que hay gente que le matan a 3 familiares, los 3 se han hecho falangistas y los 3 son asesinados en Alicante en esas fechas. Luego está, en fin, hay testimonios, la ejecución de los oficiales. La mayor parte son también falangistas, se han hecho falangistas, están en contacto para la prisión, hablan con José Antonio, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Y cuando los matan, lo hacen de forma terrible, porque el Frente Popular de Alicante pues decide hacer una especie de tiro al blanco. Sí, todo el que quiera puede ir a dispararle, ¿verdad? Y no contentos con eso, cuando son asesinados, algunos de esos que mencionan de Fernández Paz, pues que unas cosas muy raras, ¿verdad? Uno de estos, que naturalmente después de detenido y juzgado por un consejo de guerra y condenado a muerte, pues se dirige a la masa, valientemente le dice, están allí los ataúdes para el 7-8, y le dice a la masa, ¿queréis que los enterremos y tal? Y la masa dice, no, y entonces cogen y destrozan los ataúdes, y son tirados naturalmente a la fosa común. Bueno, pues estas cosas hay que recordarlas, ¿verdad? Porque sobre todo se te llena la sangre. Yo he tenido la suerte de cómo investigar esto, no me lo he inventado. Sí, me iba a los consejos de guerra, después de la guerra. Si alguien ha visto algún consejo de guerra, lo digo porque mucha gente cuando oye ahora dicen eso, hay que anular los consejos de guerra del franquismo porque eran unos tribunales, etcétera, ¿no? Y no tenían derecho a la defensa. Si se coge un consejo de guerra, puede ser esta pila de declaraciones de los testigos. Que van, de ahí he sacado yo la información, los testigos dicen, fulanito hizo esto, lo otro, y va allá. Y hay un testimonio durísimo que yo extracto en el libro del padre de uno de estos oficiales, del teniente Robles, que es teniente coronel y que se libra de la muerte por los pelos y que después de su puño y letra redacta lo que ha pasado, cómo matan al hijo, etcétera, etcétera, quienes estaban allí, y lo aporta naturalmente al Consejo de Guerra. Por eso antes decía, si esto tuviera esos ejemplos, vamos, nos estarían saliendo mañana, tarde y noche, ¿no? Y nosotros que lo hemos tenido, pues desgraciadamente los hemos dejado pasar y a algunos hasta seguro que les molestará que los recuperemos. También está naturalmente la historia de los chicos de Novelda, que son ejecutados con José Antonio, y bueno, pues, yo naturalmente ingenuo de mí, digo, bueno, ese Miguel Ángel, digo, como era un caso famoso, los mártires de Novelda tuvieron un monumento y tal, y todos los años se hacía un acto, yo me acuerdo pequeño y estas cosas, y en fin, mandaban publicidad, a ver, pues, supongo que en el ayuntamiento deberán conservar, en fin, su historia, ¿verdad? Bueno, fui allí, claro, naturalmente no se conservaba nada, afortunadamente me pusieron en contacto con una señora encantadora que, bueno, pues están los planos del monumento a los 4 mártires que existen en Novelda y que naturalmente hoy no existen, ¿no? Y que ella tenía mucho interés en que lo había enseñado su padre, que era aparejador municipal, y que se rescatara un poco la historia de estos 4 chicos, que está hecha a base de sus cartas para que ustedes puedan naturalmente seguirla.
Hay alguno por ahí que ha publicado alguna y dice, esto nunca se había publicado. Y usted, a ver si vemos un poco más, ¿verdad? Ha dicho Miguel Ángel que también lo único que sale de José Antonio, naturalmente, bueno, queda atrás, era lógico la ejecución, y también porque, con respecto al libro del último José Antonio, pues naturalmente, bueno, pues el tiempo pasa, uno ve más cosas y había que precisar algunas cosas, como los nombres del pelotón de ejecución, cómo fue, etcétera. En fin, yo eso de los carnicería y los 80 tiros y no sé cuántas, pues en fin, eso es historia ficción, ¿verdad? No saben ni cómo funciona un mouse, ¿no? En fin, ustedes se imaginan a un señor que le meten 14 tiros y debe seguir de pie, por lo visto, y luego hay otros tíos que le están tirando 80 a una distancia de 3 metros, en los 4 primeros disparos está en el suelo, ¿no? Y luego ese era un pelotón de ejecución muy rápido, porque estaba a 3 metros tirando al suelo así, con unos mouses que hacen así para atrás, aunque él dice que no tiene retroceso. Estas cosas que, bueno, pues quería contar una cosa terrible y carnicera y la dibuja así. Yo he querido recuperar un poco porque, bueno, cuando matan a José Antonio, tiene una dimensión internacional que aquí no tiene. Es decir, en la zona nacional, porque se acuerdan no difundirlo, en la zona republicana, porque parece que nadie quería matarlo, ¿verdad? Y bueno, hay unas noticias muy escuetas, también el papel estaba, esto no lo suelen decir los historiadores, el papel estaba racionado, y claro, en medio de una batalla del frente de Madrid, que mataron a José Antonio con toda la importancia que a nosotros nos puede tener, para la guerra no era tan importante, fundamental. Un trocito así en un periódico que tiene 2 páginas era mucho, ¿verdad? Pero es curioso que la prensa extranjera, sobre todo hispanoamericana, sí que va a hacer mucha relación. Hay muchos artículos del año 36 sobre la muerte o la ejecución de José Antonio. Además son bastante precisos, ¿no? Yo he reproducido uno en el libro que me llamó mucho la atención, publicado en Argentina, en una revista argentina en 1936, que bueno, que recoge los rumores en París. Y si uno lo lee y empieza a atar cabos, le sale de dónde vienen esos rumores, ¿verdad? Y cuenta una historia rocambolesca de una hija de un presidente que quiere rescatarlo con un avión y ha intercedido. Todo tiene un foso, ¿verdad? Y lo que cuenta, como es la ejecución, pues se corresponde bastante a lo que conocemos. También he querido, bueno, a veces yo no suelo dejarme llevar por soy un historiador de los hechos, me gusta documentar cada palabra, pero con esto de las carnicerías, pues naturalmente quería tratar la versión de 2 de los que forman parte del piquete de ejecución, ¿no? De Guillermo Toscano y de Luis Serrat, que no eran unos carniceros ni eran unos asesinos, eran unos anarquistas que naturalmente encuentran la suerte de no ir al frente quedándose de guardia en una prisión la más de cómoda, ¿no? Y yo que he tenido la enorme fortuna, la suerte, el honor y el privilegio de poder tener entre mis manos las pertenencias de José Antonio y los papeles de José Antonio y de Miguel, y originales, pues ahí se encuentran muchas cosas. Yo tengo que agradecerle a Miguel Ángel que después de nuestros rifirrafes por internet, al final aparezca en el libro un voluminoso, ¿no?, capítulo de fotografía. El libro tiene algo así como 100 y pico de fotografías y gráficos insertados, en el cual, además de recuperar cómo era la casa prisión, por lo menos que quede para la historia cómo era aquel lugar, que hoy se ha perdido desgraciadamente, y en el que todos nos habíamos hecho alguna foto pero no teníamos fotos, ¿verdad? Y hay mucha reproducción de los objetos de la maleta y de José Antonio para que uno en fin, lo pueda ver, ¿no? Y que queden ahí como testimonio de esta historia. Bueno, pues estos 2 personajes que de pronto de la noche a la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4, le llama el preboste del Comité Provincial de Defensa y le dice que tiene que ejecutar a José Antonio. Yo me imagino que debió producirle algún tipo de contrasentido, porque tenemos el testimonio de Guillermo Toscano la noche que le van a ejecutar, que está con un oficial del ejército, y le dice que él hablaba mucho con José Antonio, que en fin, se sentía atraído. Y uno puede decir, bueno, claro, esto lo dijo porque lo iban a fusilar al día siguiente, a ver si se escapaba. Pero en los papeles perdidos de Miguel también hay referencia a ello, ¿no? Por lo tanto debía ser verdad. Y yo en el último José Antonio hablaba de un testimonio de un miliciano que tira el fusil y dice, yo no mato machos, que figuraba en la documentación. Bueno, aparecen 3 testigos distintos que lo dicen, algo de verdad será, ¿no? Pero es curioso porque en este testimonio aparece un miliciano, que debe ser el mismo, que luego el testimonio ante el Consejo de Guerra, dice que fueron, de los que disparan, y dice fueron 2 descargas, ¿verdad? Bueno,
dice, yo en la segunda descarga tiré el fusil y me fui. Figura ahí Luis Serrat. Y luego hay un testimonio que dice que cuando José Antonio va a salir, él le dice, y tuvo que ser el mismo personaje, le dice, camarada, apóyate en mí, ¿no? Y bueno, un poco para reflejar un poco cómo fue la prisión, porque José Antonio no renunció en la prisión nunca a hacer proselitismo, ¿verdad? Hay la historia, aparte de los 27 falangistas que estaban encerrados en las celdas que había en el piso superior, al lado de la suya, el testimonio de un polaco, ¿no? Hay un polaco en la prisión de Alicante, al que él convence y se hace falangista, ¿verdad? Lamentablemente no he podido saber qué pasó después de guerra o si también murió no me sale en el listado, ¿no? Estas son cosas importantes. Y luego hay un capítulo final en el que queríamos un poco recuperar la historia de lo que fue la huella de José Antonio en Alicante y los monumentos, pues está muy de moda ahora. Y a mí me llamó mucho la atención, claro, yo soy profesor y a lo mejor le he dado una atención a una cosa que no la debía tener, es que la casa prisión después se transformó en un colegio, fue un colegio menor, y digamos que hicieron una especie de experimento de cómo debía ser una escuela falangista. No, ellos no daban la clase, iban al Instituto de Enseñanza Media, pero allí tenían otro tipo de enseñanza, y yo rescaté los papeles de cómo estaba organizada la inauguración, y es curioso ver lo que querían transmitir, esa idea de una escuela falangista, que es algo que no, o la enseñanza o la educación que ahora no, que está tan de moda, y un poco quería rescatar. Hay una parte también interesante desde mi punto de vista, esto al final siempre el autor es el que decide, ¿no? Y es que tuve la suerte de que me cedieran la documentación de cuando se abrió la fosa y que nos dice muchas cosas, ¿verdad? Todo el mundo conoce la leyenda de Javier, no leyenda, sino la forma en que edulcoradamente se presentaron las cosas, lógicamente en el año 39-40, Javier Millán Astray, que era hijo de Pilar Millán Astray, y que el que naturalmente comisiona a Agustín Aznar para que vaya a recuperar el cadáver de José Antonio. La fosa abre el día 29, ¿no? Esto tiene su importancia. José Antonio sacado el día 4. No, es que Miguel estaba allí antes, ¿no? ¿Por qué no se saca hasta el día 4? Bueno, porque era muy difícil. En el libro yo lo contaba, es decir, aparte de lo que había encima, una fosa pequeña, unos 50 de ancho aproximadamente, el cuerpo se pone boca abajo y encima van los 4 chicos de novela, todo eso se cubre con tierra, está 3 años allí, es una tierra húmeda. Encima unas tablas, 2 ataúdes y otros tantos, 8 me parece más asesinados más. Hay que abrir, quitar el cemento, sacar. El día 3 es cuando sacan, según los registros del cementerio, sacan los cadáveres de los chicos de novela que van todos a un panteón y queda el de José Antonio. Y entonces, bueno, hay unas obras, hasta ahora no, nadie lo sabía, debía ser difícil recuperar el cuerpo. Ya te cuenta, lo encontramos incorrupto, en fin, casi sonriendo y no sé cuántas cosas más. Bueno, pues esto es literatura de la época, cualquiera que se dedique a la historia debe saber, no va a contar, en fin, es evidente, ¿verdad? Miguel nunca quiso, le cubrió una bandera de falange, depende del testimonio, la bandera pasa de falange a española, depende de las circunstancias, una bandera de falange, y Miguel no bajó, ¿verdad? a la fosa. Y lo reconocen por las medallas, ¿no? Hay una foto en el libro de esa, porque además estaba el conserje que le había dado una medalla y sabían dónde estaba la posición y demás. No se puede pegar del suelo, entonces lo que hacen es meter unas cuchillas, levantar el suelo para intentar mantener la fosa, luego la huella, lo que se conoce como la huella, y en el libro tienen los detalles, tampoco es cuestión de ser escabroso, pero claro, ustedes pueden comprender que aquello era una situación un poco complicada para recuperar el cadáver. La tierra que estaba al lado fue depositada en una arqueta porque naturalmente tenía restos, ¿no? Creo que 4 arquetas. En el libro hay una de las fotos de las arquetas, que es la que tiene la familia de los Piñar, que se la había legado Jiménez de Sandoval, y las otras, pues una creo que la tiene el obispo de Burgos, una parece ser que se mandó al Pardo y la otra andaba por ahí, ¿verdad? Bueno, pues no sabemos mucho más. Y de alguna manera, bueno, para no destripar el libro, cuenta una parte interesante de esto y cómo fue realmente las circunstancias. Hay una cosa que yo quería decir, porque ahora que está de moda, para terminar, ¿no? En el libro yo he tenido, antes lo decía Fernando, bueno, miren, es que además de ese José Antonio hizo un manifiesto o no lo hizo, también Onésimo Redondo hizo un manifiesto, que digo yo que algo sabría, ¿verdad? Y que lo reproduzco en el libro como ejemplo.
ejemplo de esto de que no tenían nada que ver con la guerra civil, ¿verdad? Porque parece que no escribieron ninguno, ¿no? Bueno, pues ahí está. Pero todo el mundo conoce la petición, ¿no?, de José Antonio en agosto de 1936 de negociar un acuerdo con Martínez del Barrio. Curiosamente, en esa fecha, una señora llamada Dolores Ibarruri, ¿verdad? Estas cosas que no gustan la hemeroteca, escribe un artículo que es publicado en todas partes, en la prensa que hay en Alicante, y dice: alguien veladamente ha insinuado la posibilidad de acuerdo con las fuerzas fascistas, creando la ilusión de un posible compromiso. No y no. No hay más abrazos de Vergara, y si para evitar el abrazo fuese necesario cortar los brazos a cercén, se cortan. Pero de ninguna manera podemos dar beligerancia a bestias sanguinarias, a perros rabiosos que morderán siempre. Hay que exterminarlos. Hay que terminar en nuestra patria con la amenaza constante del golpe de Estado, de la militarada. Dice más adelante, en la guerra, bueno, luego dice en el artículo que naturalmente los que están presos hay que exterminarlos, ¿verdad? Y dice, en la guerra como en la guerra, y falta todavía tomar una medida que nuestros enemigos realizan ampliamente, los rehenes. Es necesario que las mujeres, que los hijos, que todos los allegados de los que han sumido a España en un mar de sangre sean encarcelados, vida por vida, y que cada uno de nuestros compañeros que va al frente tenga la seguridad de que su vida está garantizada por la vida de la madre o los hijos de los traidores. Ni tregua, ni piedad, ni compasión. Bueno, pues ya saben que ni tregua, ni piedad, ni compasión son cerca de 1000 y pico asesinados en Alicante, de los cuales 200 y pico eran falangistas, lo que significa un 20 y tantos %. El grupo con más asesinados en la retaguardia republicana alicantina. Se calcula que mataron entre 160 y 180 religiosos. Militares muy pocos, porque naturalmente había pocos militares en Alicante, solo había 2 regimientos. Si los falangistas, que no eran muchos, yo puedo calcular que entre 500 y 1000 antes del 18 de julio de 1936 en Alicante, son asesinados 200 y pico, no teniendo mucho donde asesinar, pues naturalmente pueden ustedes saber que se convirtieron en un objetivo por parte del Frente Popular, de las milicias, que no son milicias, porque en el libro también se cuenta quién eran estos señores que, bueno, uno lo lee ahora y los milicianos parecen unos señores que, bueno, pues habían puesto la gorra y claro, no, en fin, iban matando por ahí porque pobrecicos míos, ¿verdad? No, miren ustedes, las milicias que surgen en la zona republicana no surgen espontáneamente, estaban montadas antes. Es decir, estaba la GSU. La GSU, en el libro se cuenta, porque ellos no tenían problemas en ponerlo en sus periódicos, no tienen ninguna vergüenza histórica, ¿verdad? Pues desfilaban uniformadas y se iban a hacer entrenamientos militares y entraban en los pueblos desfilando militarmente, ¿eh? Ahí lo tienen en el libro reflejado por su propia prensa y naturalmente se convierten ellos y las milicias obreras en las milicias armadas. Y las milicias no van por su cuenta y riesgo, son elementos orgánicos de los partidos, dependen de la autoridad del partido, es cierto, no dependen del presidente de la República, eso es verdad, dependen del presidente del partido, sí, y son del PSOE, del PC, de la CNT y de la FAI. No son señores, en fin, que no tenían nada que ver. Unos señalaban, como hace aquí la pasionaria, que no es un discurso aislado, sino unos discursos bastante recurrentes en la prensa de la época, unos señalan y otros disparaban, ¿no? Y naturalmente, una de las víctimas elegidas eran los falangistas. Y por eso yo decía antes, y vuelvo al principio para terminar, que es necesario establecer quiénes fueron los falangistas asesinados en la zona republicana, cuántos fueron, para demostrar que fueron un objetivo claro de exterminio por parte del Frente Popular, que había empezado antes de la guerra y que naturalmente se intenta completar durante la guerra. ¿Y por qué? Bueno, pues en una provincia como Alicante, donde es fundamentalmente agraria y donde van a encontrar eso, porque era un competidor. Los anarquistas deciden la eliminación de los falangistas en Alicante porque era un competidor, porque estaban compitiendo por el mismo espacio ideológico, el mismo espacio social que eran, en este caso, los campesinos. Y con esto yo termino simplemente agradecerle enormemente a Miguel Ángel que me propusiera hacer este libro, porque nosotros, sobre todo estos que escriben por internet, esta noche me odian, porque me está grabando y luego lo van a poner por ahí, esta noche me odian, y
que escriben por internet y se llenan la boca de luceros, recuerdos, guardias eternas y no sé cuántas cosas más, pero se olvidan que los luceros y las guardias eternas están formadas por personas y que nosotros tenemos la obligación de rescatar su memoria para que quede para siempre. Al menos ya no estarán en una lápida, pero estarán en un libro. Muchas gracias. Dos cosas. Ahora yo, si quieren, o Fernando, contestamos una pregunta. No se vayan porque como yo soy de Murcia y allí nos da por de vez en cuando hacer vino, ¿verdad? Como se ha anunciado, hemos preparado para un vino español, en este caso murciano, ¿verdad? Porque yo soy de allí. No empecemos nosotros con la Ribera del Duero y estas cosas, ya empezamos con las tensiones autonómicas y no es plan. Y naturalmente, si alguien quiere, yo le dedico el libro, y si alguien quiere preguntar algo, pues yo naturalmente, y Fernando, estamos aquí para eso, y naturalmente muchas gracias a todos. Dígame. Personalmente recibí de un falangista de Asper, no de Lodedo. Ahí me mataron un montón. Sí, que en cierto momento, por la noche, iba a recoger no un coche como el de Creyente, un camión de los que habían antes, un motor de gasolina, no hacían mucho ruido, que iba a salir, creo que me dijo, desde Elda, pasarían por Novelda, Aspe, Creyente, Callosa de Segura y Elche. Sí. Y después ya entrarían por la carretera de Elche, por donde luego se puso la fábrica de aluminio. Efectivamente, que hubo que trasladar el monumento. Cuando ya habían recogido, que como tú dices, perdona que te repita, no, faltaría más. tenían un sistema entre ellos de comunicación, cuando ya estaban los 8-15 más o menos, no me acuerdo los cuántos me dijo, cuando ya iban, ya a partir de Elche, ya no recogían a nadie. Y cuando estaban a esa altura, que es donde el mar está muy cerca, sí. Pero en roca, por ahí iba descapotado y oyeron, dicen que ellos oyeron como un bazooka. ¡Pam! Saltaron del camión y se desperdigaron y parece ser que les estuvieron buscando. Pero ellos ya estaban preparados para aproximadamente entre las 4 a las 4:30 de la mañana llegar a Maisonave, a donde... Vamos a ver, bueno, sería eso impreciso. no está escrito. Eso sí, sería impreciso, es decir, hay muchos, fíjense, los camiones que salen, están en Albatera, por ejemplo, uno esperando que vayan a recogerlos, pero como no caben en el camión, en los camiones que han conseguido no pueden recogerlos y se quedaron allí, ¿verdad? Los camiones que salían de Bigastro, pues como los otros han salido antes, son detenidos porque les estaban espiando. En el libro se cuenta cómo habían, en fin, tampoco que el contrario sea tonto, la Guardia de Asalto había desplazado esa mañana a 2 oficiales que estaban por la Vega Baja, naturalmente para controlar estos movimientos. No era una cosa tampoco muy secreta, ¿verdad? Porque imagínense, 200 tíos metidos en una finca, todos conocidos, porque son pueblos pequeños, pues en fin, no estaban de fiesta, ¿verdad? Sí, en todos los pueblos de la zona prepararon esos comandos que tenían que ir, pero carecían de media, es decir, el dinero que habían conseguido los de Alcoy, que no salen porque se van a sublevar en el cuartel de Alcoy, se lo habían gastado, porque ellos iban a formar después una columna que con José Antonio iba a marchar sobre Madrid, ¿verdad? Y el dinero se lo habían gastado en comprar camisas azules en Málaga, se venía hasta Málaga para comprar las camisas azules para el día de la sublevación, ¿verdad? Hombre, pistolas, que sería lo más lógico. En el libro se cuenta todo esto de los que se van quedando, los que no salen, es decir, bueno, era una ingenuidad bastante pasmosa. ¿No? Un poco también se analiza la edad de ellos para que vean un poco qué edad tenían. Es decir, una historia interesante, que lo que yo decía antes, esto lo tiene el enemigo y bueno, nos estarían dando la vara todos los días. Bueno, pues si no hay más preguntas, mientras alguien no se quiere preparar lo del vino, y aquí están los libros y lo que ustedes quieran. Muchas gracias.